Saludos, Kikosis. Insisto en agradecerle a todos los que nos han mandado mensajes por todo lo que fue la jornada del día martes-miércoles. Por cierto que fue muy emocionante. Nosotros los venezolanos no conocemos mucho cómo es el sistema americano porque es muy raro, es único. Pero aquello se movía para acá, para allá. Avanzaba Trump, se les pegaba Biden. Trump nunca logró alcanzar a Biden. Pero como esas elecciones son así, que va ganando uno y lo pasa el otro, sobre todo cuando apareció la costa oeste, favorable casi toda a Biden, pues se despegó. Sin embargo, cuando uno se metía en el mapa de Google, había más rojo. Y cuando sumaba, te daba más a favor de Trump ya a las 4 de la mañana. Pero ese mapa tenía errores. Ese mapa tenía imprecisiones más que errores, porque había varios estados asignados a Trump que estaban en el lado demócrata. Y después, bueno, sacó la suficiente ventaja. Todavía están contando. ¿Por qué? Porque una vez que termina el voto personal, el presencial, viene a contarse el voto, el voto por correo o el voto adelantado, y que era más que el voto presencial. Era casi 101 millones de votos. Bueno, por eso es que el señor Biden se convierte en el más votado de la historia americana. Y vamos a hablar de todo eso y de muchas otras cosas más. Decía Jesús Seguía, y ahí voy a comenzar con nuestra invitada, que es de lujo. Indira es una analista muy profesional. Hemos compartido opiniones en muchos chats donde estamos juntos. Coincidimos en los análisis. Y para mí es un placer tenerla, porque ella está en Maturín. Ella vive en Washington, pero estaba en Maturín porque la agarró la pandemia aquí en Caracas. Y bueno, para mí es un orgullo tenerte aquí. Pero fíjate, Jesús Seguías dice que lo peor que nos podía pasar a los venezolanos es que ya con las divisiones internas, esta segmentación, esta batalla campal, ahora nos convertimos en demócratas y en republicanos, que eso es una locura. Yo en particular pienso y coincido con él, pero creo que como ellos se meten en estos asuntos, uno tiene derecho a meterse en los asuntos de ellos, sobre todo porque la derrota de Trump incide notoriamente, sobre todo en quienes defendían el mantra, en el G4, en Guaidó, ellos que decían que los americanos, bueno, era el principal soporte y que venía en invasión y todo eso, ahora eso se les acabó. Porque Biden, a través de Leopoldo Martínez, quien es venezolano, en distintas entrevistas y contactos con los medios, ha dejado ver de que si bien es cierto, se van a continuar con las sanciones y las políticas de Estado, viene la búsqueda de una negociación. Bueno, dicho esto, métase usted en el asunto. Primero que nada, el honor es mío. Como tú me vas a decir que el honor es tuyo, el honor es mío. Ahí ya empezamos, vamos equilibrando. El honor es mío de estar aquí contigo. Bueno, efectivamente, yo también coincido contigo y coincido con Jesús. Lo peor que nos podía pasar, ya bastante división entre chavistas, antichavistas, alacranes, no alacranes y toda esta cantidad de epítetos que nos hemos convertido campeones en esto y nos hemos olvidado que al final del día somos venezolanos, y eso yo creo que es uno de los graves problemas que tenemos que enfrentar como sociedad de cara al futuro, cómo vamos a recomponer nuestro tejido social para volver a ser venezolanos. Pero ahora ya no somos nada más chavistas y antichavistas, ahora somos también vangasolanos, pro Biden y todo este tema. Yo creo que lo que está pasando hoy en Estados Unidos, pues las elecciones, obviamente tiene una repercusión directa en Venezuela y en la región, pero sobre todo en nuestro caso, porque la gran pregunta que nos ponemos hoy en la mesa, ¿qué va a pasar? Sabemos que no hay forma de que Biden pierda la elección, estamos a unos minutos de que se decida el estado de Nevada y el estado de Georgia, donde ya Biden llega a una posición bien cómoda y ventajosa. Eso le daría el triunfo. Tendríamos que esperar a ver las acciones con las cuales ha amenazado Trump. Pero en definitiva, con un gobierno de Biden, Kiko, yo estoy convencida. Yo no hablo de Juan Guaidó, yo siempre hablo de la figura del interinato. Yo estoy convencida de que no va a tener fuerza la figura del interinato, mucho menos la figura de un gobierno en el exilio bajo la administración Biden. Yo creo que viene un cambio de política. Biden ha dicho que va a mantener la vía de la presión, porque ha manifestado que no confía en Maduro, que no confía en el gobierno venezolano, que va a mantener la presión, pero va a ejercer la diplomacia. Es decir, pasaríamos de esa política de Trump del garrote y la zanahoria, pasaríamos a de verdad otra vez a la política de la diplomacia, que va a abrir las compuertas a lo que todos sabemos que va a pasar tarde o temprano, que es una negociación. Lo que no estaba dado o de alguna forma esa vía
aunque Trump siempre decía que todas las opciones estaban sobre la mesa, incluyendo la de una negociación, lo que pasa es que los sectores radicales pues decían que todas las opciones se referían era simplemente a la vía de una intervención militar, y pues no. También en algún momento por la Casa Blanca llegó a pasar la posibilidad de una reunión con Nicolás Maduro y llegó a pasar la posibilidad de una negociación, pero los sectores radicales y obviamente los sectores de la oposición venezolana que están comprometidos con el gobierno interino impedían que eso avanzara en Washington. Yo creo que esto ahora va a cambiar con Biden en la Casa Blanca. Fíjate, solo de locos, pero como este programa se llama Kikosi, pues locos, bienvenidos, los que sueñan, los que le falta un tornillo. Pero fíjate, es todos los que están, el liderazgo, yo no digo las masas enardecidas, porque las masas enardecidas están llenas de dramatismo, de emociones. Y decía Donald Trump, fíjate, que esos sectores de electores radicalizados eran muy fraudulentos, porque eran poco leales. Ellos estaban contigo, pero cuando la agarraban contra ti te odiaban. Y por eso Trump aprendió a hacer política, él que no le gustaba hacer política sino show. Y entonces se inventó, se dirigió a los blancos conservadores americanos y les dijo lo que querían, a pesar de que él sostenía en comunicaciones que uno debía ser uno y decir las cosas, no las que quería oír la gente, sino las que hay que decir. Pero aún así, Trump le tenía miedo a ese público que lo hizo ver como el sueño americano y después cuando se divorció y se vino a Taj Mahal para abajo, le cayeron encima y lo acusaron de todo. Pero Trump es un gran personaje. Pero esos públicos radicales, el sector del G4, el liderazgo sabe que aquí no hay otra salida que electoral y una salida política. Ellos saben eso. Tú te sientas con ellos, sí, bueno, pero estamos presionando para producir mejores condiciones y la elección presidencial. Ok, pero cuando tú presionas diciendo que la amenaza creíble, que es una invasión, el TIAR, todo eso lo que ha hecho es consolidar al gobierno. Correcto. Porque las distintas diferencias que hay dentro de ellos, que son notorias ahora, pues los unifica, sobre todo la cosa antiimperialista. Correcto. Los unifica, la invasión antiimperialista. Los cohesiona. Ahora, esos sectores, yo te aseguro que no hay una sola corrección en su política con lo que pasó con los Estados Unidos. Que cualquiera pensaría, porque el cambio de los Estados Unidos va a influir en la Unión Europea, que ya se venía moviendo, buscando salidas electorales. Pero esos sectores, tú vas a ver que no se van a mover un dedo hasta que lleguemos a las elecciones de gobernadores. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque este tema es bueno y además acá son quitados, porque yo tengo que meterle mentira a un sector que lo que hace es odiarlo a uno. Correcto. Y insultarte. Ninguna concepción a la verdad. Ya regresamos. Seguimos con Indira Urbaneja. Tú eres periodista, Indira. No, yo pues yo soy pensé que era abogada. periodista porque como eres experta en todos estos temas de comunicaciones. Lo que pasa es que nunca ejercí y siempre me quedé con el tema. De hecho, estoy haciendo ahorita una maestría en marketing político. Así es. Ahí A mí estoy. me encanta todo lo que tú escribes. Fíjate, estos sectores radicalizados, ahí lo estamos viendo con Trump. El señor perdió. Pero no, fraude, amenazas, cosas. Dirá el que le luce, porque él es así, él es chaucero, pero al final la institucionalidad americana, que ya pasó por un episodio peor que este, Correcto. que fue el del 2000 con Bush y Al Gore, pues saldrá adelante. Sin embargo, fraude, cosas que conseguimos unas boletas y todo. ¿Cómo es ayudar al valle? La realidad es la realidad. Y las tendencias son, como diría... Irreversibles. Exacto, ¿no? Entonces, ahora hay que realizar algunas reflexiones sobre todo lo que ha ocurrido. Y yo te decía que el sector del G4 no va a producir una sola reflexión, ni una sola. Pero cuando vengan las elecciones de gobernadores, una vez que Guaidó el 6 de diciembre no llegue a Miraflores, ni pase nada, porque te quedaste pegado a la brocha, tú vas a ver que gradualmente la mayoría de esos partidos van a ir entrando en procesos electorales. Ahora, lo que es ilógico es que tú podrías ganar la Asamblea Nacional, que fue la que les dio el piso político a Guaidó y a todos esos partidos para hacer lo que han hecho, toda esa política. Tú podrías haber ganado la oposición y manteniéndola ellos mismos, yendo a la elección. ¿Por qué al final a Maduro no
no le hacía falta hacer trampa, porque ya el hecho de que cuando lo sacó del juego, que se les metió en los partidos y ellos mismos empezaron a decir que no iban, pues ya no le hace falta hacer trampa, porque ellos mismos se excluyeron y esa votación que hace falta para ganar la Asamblea Nacional. Mira, el problema, primero empecemos con el tema de la reflexión. Yo creo que aquí la oposición tiene una deuda con la reflexión desde el 2002. Desde abril del 2002. Yo creo que no vienen reflexionando porque lo que ves es una tendencia de repetir los errores de siempre. La exclusión, el sectarismo, el inmediatismo, la falta de una estrategia. De hecho, estos días, bueno, con tantas entrevistas siempre me preguntan, ¿tú crees que ahora va a cambiar la estrategia? Yo no creo que va a cambiar la estrategia. Yo creo que lo que tienen que hacer es ahora tener una estrategia, porque creo que nunca la han tenido. O sea, lo que hemos visto es planes, actividades, ideas, pero una estrategia coherente y clara no ha existido ni de parte de la oposición ni de parte de la administración del presidente Trump. Y por eso fracasó y por eso se emitieron un montón de sanciones y se tomaron una cantidad de acciones que ciertamente tú pudieras decir, bueno, pero han servido como para acorralar al gobierno, ¿no? Pero el cambio real, que es lo que esperan los venezolanos, que es la recuperación de la democracia plena, de que el país salga de la crisis compleja en la que se encuentra sumergido, nada de esas acciones han servido ni han dado solución. Entonces, el G4, pero yo iría más allá, toda la clase política venezolana tiene que entrar en un profundo proceso de reflexión y dejar de hacerle el camino al chavismo y a Maduro en este caso, porque tú bien me lo acabas de decir, al final cuando ellos se meten en este túnel, lo que le han hecho es facilitarle el camino a Nicolás Maduro y facilitar el camino de las elecciones del 6 de diciembre para que se vuelva a imponer entonces Maduro con su maquinaria y con la maquinaria del PSUV. Entonces tú cuando ves las acciones de ellos, tú dices, ¿a qué bando juegan? ¿En verdad están jugando al bando de empujar el cambio de modelo? Porque más allá aquí de un cambio de Miraflores, en Venezuela que necesitamos un profundo cambio de modelo. Hay que cambiar modelo económico, hay que cambiar modelo político, hay que cambiar la forma de hacer política, pero es que además no nada más por la crisis acumulada que tenemos, es que hasta la pandemia cambió el mundo y hoy necesitamos nuevos modelos y nuevas formas de dirigir y de manejar el país y para eso necesitamos políticos haciendo política. O sea, aquí ya esta historia se acabó de que voy a empezar a pedirle a Estados Unidos y a 60 países del mundo que vengan a abrirle la puerta a Nicolás de Miraflores y sacarlos. ¿Quieren sacar de Miraflores a Maduro? Tienen que empezar a hacer política y tienen que empezar a tener un plan y una estrategia que no la han tenido desde abril del 2002, porque recordemos que ese fracaso del 2002 tiene mucho que ver con la falta de una estrategia y con la falta de una claridad. Y de ahí adelante lo que ha sido es error tras error, error tras error. Y siempre, si te das cuenta, la historia termina igual. Terminan el pueblo con una gran decepción. Terminan evadiendo la vía de la política, la vía electoral, la vía de la negociación, la vía del acuerdo y terminan desintegrándose porque la pregunta es, ¿dónde está ahora el liderazgo de Juan Guaidó de caras ahora a un gobierno de Biden? ¿Qué va a pasar con el gobierno interino? ¿Qué va a pasar con el G4? Si ellos no reflexionan, bueno, lo que ya sabemos, su autodesaparición, pero por un proceso propio de ellos, más que del mismo Maduro. Yo creo que el propio enemigo de la oposición sigue siendo ellos mismos, más que Maduro. Yo tengo un amigo, el Gato, que está viendo el programa, que me escribe por WhatsApp. ¿Cuál gato? El gato briseño. El Gato Pérez, el Gato Pérez. Adalberto Pérez. Saludos a Adalberto. Él me escribe, Keiko, ¿qué haces tú? Un día que entrevistamos a dos candidatos a diputados que iban por la plancha, ¿cómo se llama? Donde está Voluntad Popular, Ajá, Primero Alianza. Venezuela. No sé cómo se llama esa alianza. Yo tampoco. Primero Venezuela. Entonces yo los entrevisté. ¿Y qué haces tú, Kiko, entrevistando a esos alacranes? Bichos malos, vendidos otra vez. Me insulta el Gato. Y yo, acá, mira, yo soy periodista. Yo soy periodista y yo tengo que entrevistar a todo el mundo. Yo no entrevisto a los radicales porque no vienen. Y no solo eso, sino hay unas prohibiciones legales. Claro. Porque si tú en un programa de televisión dices, ¡va a tumbar Maduro!, te cierran el programa de televisión y todos los camarógrafos y toda la gente que está aquí te lincha porque le quitaste el trabajo. En cualquier país del mundo dices eso. No se puede hacer, ¿ves? Pero uno tiene que hablar con todo el mundo. Pero yo estoy obstinado de la etiqueta. Fíjate, Trump, que es el maestro de la etiqueta, hay la primera vez que Trump dijo, yo quiero ser candidato, no era ni por los demócratas ni los republicanos, sino un partido que se llama Partido Reformista, que quería romper la polarización. Y entonces apareció, cuando él lanzó
y empezó a amenazar con su candidatura, apareció otro candidato ahí, Pat Benatar, que había sido el escritor de los discursos de Nixon y un escritor de política. Entonces, Trump dio una declaración que está, por cierto, en los programas en Netflix, lo pueden ver. Sí. Y dijo, no, ese hombre es nazi, ese hombre es racista, ese hombre persigue a los homosexuales, ese hombre es la derecha. Mira Trump, el mismo que después le dice a Biden, tú eres comunista, tú eres izquierdoso, si ganas tú vas a hacer lo mismo que en Venezuela. Bueno, el señor Benatar apareció y dijo, un momentico, yo nunca dije eso en mis libros, yo soy contra los nazis, creo en los derechos civiles, todo lo contrario que él dijo. Pero a Biden lo acusó de comunista cuando Biden tiene 36 años en el Congreso, fue vicepresidente 8 años con Obama, y la gente lo conoce, pero él le ponía etiqueta a todo. Y la oposición venezolana, en eso le parece a Trump. Ahora, ¿qué le pasó a Trump con las etiquetas? Primero, no le sirvieron. No. Y segundo, la polarización que él enfocó, que él empujó, terminó llevándoselo por el medio porque la gente lo vio como divisionista, lo vio como un peligro para la estabilidad y la unidad americana. Correcto. Bueno, es que la polarización es un boomerang. Esa polarización siempre viene en tu contra. Eso es un arma de doble filo que los políticos ya deberían de empezar a desecharla, porque precisamente, y en estos tiempos de pandemia, porque la pandemia ha cambiado, como bien te lo venía diciendo, la forma, la percepción de la ciudadanía. ¿Qué quieren los ciudadanos? Si tú estás en un proceso de pandemia, lo menos que tú quieres es ver a los políticos de tu país con un cuchillo y una daga, ¿sabes? Lo que la gente está esperando es que los políticos asuman responsablemente, bajo un mensaje unitario, un mensaje a la República, a la nación. Eso jugó mucho en contra. Es más, el COVID le pasó una factura terrible a Trump en esto, porque en un momento de emergencia nacional, lo que menos tú quieres es este tipo de discursos de confrontación, de división, de fuego. Obviamente estás en medio de una campaña electoral, pero tú que eres un buen conocedor del marketing político sabes que hay otras formas de dirigirse, sobre todo en momentos sensibles. En estos momentos de campaña política electoral en el mundo, no nada más en Estados Unidos, los políticos tienen que cuidar muy bien su discurso y su manejo, porque está sobre una pandemia, está sobre una emergencia, está sobre la sensibilidad de la gente. Entonces yo creo que eso le jugó en contra a Trump, y yo creo que eso, de alguna forma, ese pase de factura es evidente en los resultados, más allá del radicalismo que seguían jugando los sectores, pues, supremacistas, y en este caso los sectores pues anticubanos, antimaduro, antisocialismo, o sea, acusar a Biden de comunista, acusar al Partido Demócrata de comunista, yo creo que ya es cuando rayas así en el extremo, y entonces ya no eres tú dando un mensaje, eres tú cayendo en la irracionalidad, y la gente se da cuenta, porque la gente dice, oye, mira, está bien que a mí no me guste Biden y está bien que no me gustan los socialistas, pero de ahí a decir que el Partido Demócrata es un partido comunista, entonces ya te vas al subsuelo. No, hay un truco, vamos a ir al corte, pero hay un truco, me pasó ayer en tomándome un café. Yo digo, ganó Biden. ¡Ay, no, perdió Trump! Digo, señor, ¿y por qué usted está llorando? ¿Por qué sufriendo? No, porque, ay, ganó el comunismo. Digo, señora, lo que pasa es que usted cree que como Maduro es comunista, izquierdoso, todos los demás del mundo que no son, o que son medio izquierdosos o liberales son comunistas, pero eso no es así, eso es mentira. Para nada. Vamos a regresar ahorita con Indira Urbaneja, analista, aquí en nuestro programa. Seguimos en Suquicosis con Indira Urbaneja. Yo me siento feliz porque Indira, yo la quiero mucho. A pesar de que es la primera vez que la veo en vivo, pero me encantan los análisis que hace ella, fíjate. La señora me dice en el café, es que perdió Trump, vienen los comunistas. Digo, señora, Biden no es comunista. Lo que pasa es que nosotros creemos, por la polarización en Venezuela, que toda la gente que es liberal, que es medio de izquierda o de izquierda, es socialista y es igual a Maduro y es comunista. Pero eso no es verdad. La izquierda tiene muchos matices, pero esta simplificación de la realidad de ver, si no, que es el discurso de Trump y el discurso nuestro aquí, donde no vemos variantes, es un error para analizar las cosas, porque las realidades no son blancas ni negras, tienen colores, matices, y en Venezuela, producto de todos estos 21 años, hay una segmentación del pensamiento
muy grande. Aquí hay de todo. En el mismo PSUV hay unas divisiones, el Partido Comunista se abrió, hay una gente que creyó en la negociación y permitió que se dieran los diálogos y todo lo que pasó con Capriles, e inclusive mandó la carta a la Unión Europea, y hay otros que se oponen a eso. Entonces, simplificar no es bueno, sobre todo porque esta moda de las etiquetas de las redes es, caramba, es como el summa cum laude, pues, como lo último en cuanto a descalificar a los demás. Porque terminas tú siendo no lo que tú eres, sino lo que dice la etiqueta. Y Trump era un experto en etiquetas. Hay un caso, cuando él anuncia que en el año 80, por allá, en 1980, que él quería ser candidato, hay un partido que se llama el Partido Reformista. Y hay un señor, Pat Benatar, que quiere disputarle la nominación de ese partido. Y entonces Trump dice, ese señor, ese Benatar, ese escribió un libro, porque él era escritor y le escribía los discursos a Nixon. El señor es un conservador, porque es pro-nazi, odia a los negros, persigue a las diversidades sexuales, no quiere a los indígenas, ataca y lo insulta. Y el señor después dice, mire, pero si yo escribí que yo no solo soy todo lo contra los nazis, sino que soy defensor de los derechos civiles. Y a Biden también le puso su etiqueta, este es comunista. Biden tenía 37 años en la Cámara del Senado, dialogando, metiéndose, un hombre de centro que apoyó, fíjate, en muchos casos apoyó las incursiones bélicas del Estado americano, pero defendía los derechos civiles. Era un hombre de centro. Pero Trump lo puso etiqueta comunista. Y hay que salirse de las etiquetas, porque fíjate lo que pasó en estos días. Sacaron una lista con todos los bidencistas traidores, porque así lo ponían. Reparta la lista, estos son los traidores bidencistas. Y entonces una lista larguísima. Pero yo me puse a leer y digo, ay Dios mío, que estoy yo. Aquí pero estoy ligándola, porque si me sacan yo llamaba, claro, mira, méteme. Claro. No me vayas a sacar. Entonces estaba Carlos Raúl Hernández, Vladimir Villegas, Kiko Bautista y Stalin González. Oh. Y yo me muero de la risa, digo, pues esta gente está loca. O sea, no solo ahora hay colaboracionistas, sino trotskistas y bidencistas. Eso no sirve para nada. Eso no te permite analizar, y por eso es que la oposición se ha equivocado y se equivoca tanto. Correcto. Porque en vez de tratar de fotografiar la realidad tal cual es, la realidad la pone a que se parezca a su discurso. Claro, claro. No, mira, esto es terrible. La polarización o polarizar mintiendo, además exagerando, porque es un exabrupto decir, por ejemplo, que el Partido Demócrata es un partido comunista. Eso ya va fuera de la realidad. Tú tienes que tratar de construir, o si vas a construir tu etiqueta, bueno, trata de tomar por lo menos elementos reales. Pero irte a los extremos, eso es un boomerang que se te devuelve, porque al final, aunque yo sea, en este caso, por ejemplo, bueno, tenga una inclinación por Trump y yo le escucho diciendo que el Partido Demócrata es comunista, ¿qué termino yo diciendo? Este es un hablador de pistoladas, por mucho que a mí no me guste Biden. Y aquí entramos en nuestro tema central, como sociedad. Nosotros tenemos que pasar por un cambio y una reflexión espiritual, pero profunda, Kiko. Nosotros no podemos seguir con esa tontería que si eres chavista, que si eres antichavista, que si eres o no eres más. Eso ha ayudado a que esta crisis no se termine de resolver. Te pongo mi caso, yo milité en el chavismo hasta el 2006, pero eso es algo que hasta hoy me lo sacan y me lo ponen. Entonces, cada vez que digo o hago un análisis, que es mi trabajo además, y es lo que me gusta y me estoy dedicando a eso, entonces los analistas a veces tenemos que decir cosas que no es lo que tú quieres decir, o incluso no es tu corazoncito, no es tu inclinación. Si a mí me hubiese tocado por lo menos decir que estas elecciones le iba a ganar Donald Trump, aunque de repente no fuese trumpista, lo tenía que decir. Entonces, cuando dices algún medio comentario, toda esta semana me pasó que cuando me consultaban yo decía, mira, yo creo que Biden gana. Te podrás imaginar la cantidad de insultos en redes sociales, entonces empieza comunista, socialista, chavista. Es que claro, ¿cómo no vas a estar a favor de Biden si tú eres chavista, si tú votaste por Chávez o eres madurista, todo este tema? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esa tontería? Ya el mundo no es blanco ni negro, mucho menos después de esta pandemia, mucho menos en la época del blockchain, mucho menos en la época de los millennials. Yo, de hecho, me concentro en el centro. Yo creo una tercera vía, la tercera vía de Tony Blair, hay que buscar ese punto medio, donde un día simplemente si te toca hablar de la redistribución de las riquezas y de la equidad social, pues bueno, eres socialista, y si un día te toca defender la libertad de la propiedad privada, entonces ese día eres capitalista. Seguir en ese tema de que si eres de izquierda, si eres de derecha, si eres comunista, si eres socialista, eso no nos va a llevar a nada, porque las grandes discusiones de la democracia a nivel mundial hoy día no está allí. No son esas. La gran discusión sigue siendo
¿Qué hacemos con el hambre? ¿Qué hacemos con el desempleo? ¿Qué hacemos con las amenazas bacteriológicas, biológicas, que ya sabemos que el mundo ahora con un estornudo se te acaba? Entonces, eso es una discusión que tenemos que dar aquí fuerte, Kiko. Nosotros no podemos seguir con este tema de que cuando dices lo que a mí no me gusta, te pongo un sello, te pongo una etiqueta y levantar un laboratorio en redes sociales. Ahora tú has visto que eso es lo más fácil que hay para volverte triza. Esa discusión hay que darla. Fíjate lo siguiente, que ahorita que estamos reflexionando sobre el tema país. A mí, al igual que tú, eso me pasó en Baruta cuando fui candidato. Sacaron una página del Nacional que es de humor, que tú la lees y es de humor, porque está declaraciones del editor Miguel Enrique, de Ismael García, Fede Camas, de Copey, todo, porque era una simulación que hubiese pasado si Chávez gana. Y es una página que hicieron 5 años después, Luis Moro, de humor en el Nacional. Entonces, me la sacan porque yo me iba a tatuar a Chávez. Yo jamás declaré eso no es mío. Pero ahorita me lo volvieron a sacar. Y uno dice, mire, eso es mentira, eso es falso. Y la gente, no, sí, él es comunista de que nació, porque nació rojito, rojito. Señora, es que cuando Pues uno tiene la sangre roja. no nace rojito. Ya regresamos. Seguimos aquí, Indira, que está con nosotros analizando y todo eso, Indira Urbaneja. Fíjate. Entonces, esa manipulación es un contrasentido y te explica la falta de nivel político de ese sector social radicalizado, lleno de odio, que piensa con el estómago, con las vísceras, a lo mejor hasta con el corazón, pero no con el cerebro. Correcto. Porque, ven acá, la sociedad venezolana, el 60 y pico % votaba por Chávez. Si tú te la quieres ganar, producir un cambio, ¿cómo le vas a decir? No, tú eres chavista, pégate, date con un juguete, pídele disculpas a Dios, no te aceptamos. ¿Qué hacen los sectores radicales eso? Cuando te acusan de colaboracionista, dirá la gente, bueno, si esto le dicen a este, que yo lo he visto, que ha peleado, que ha estado en todas las marchas, ¿cómo que me dirán a mí? Por eso es que cada vez que los sectores radicalizados convocan a protestas sociales, no les hacen caso. Porque apenas dicen el régimen, ya la gente sabe, porque tiene, como dice Seija, 20 y pico de años oyendo el discurso de Chávez y de Maduro, tienen también, aun cuando no les gusta la situación, tienen un sistema de protección frente a ese régimen y todo lo que implica. Correcto. Fíjate que Chávez lo decía en vida, decía, los únicos que los puede proteger a ustedes soy yo. Y después Maduro dice, el único que los puede proteger a ustedes soy yo y la revolución. Y esa masa que está ahí, que está descontenta con la situación país, no termina de dar un paso hacia adelante porque dice, yo me quedo con malo conocido que bueno por conocer. Y lo que tú dices, cuando lo que ven es del lado de los sectores radicales, el mea culpa, a mí me lo han dicho, tú te tienes que arrodillar, tú tienes que pedir perdón por haber votado por Chávez. Bueno, o sea, yo quiero que tú me digas entonces cómo es que tú buscas un quiebre institucional, un quiebre social para hacer el cambio país que quieres, para hacer el cambio de modelo de país, cuando estás agarrando y estás segregando, estás yendo en contra de un amplio sector, que es el chavismo que todavía está allí. Porque uno de los graves errores de la oposición es siempre partir de premisas erradas. Por ejemplo, una de las premisas más equivocadas es el chavismo murió, ya el chavismo no existe. No, el chavismo es una masa dormida que está allí, que está descontenta, que está inconforme, pero que no consigue en el discurso opositor ni en las acciones opositoras la acogida y el recibimiento que merece. Ojo que hay que diferenciar. Una cosa es el chavista militante, el que votó, el que gritó su consigna, y otra cosa es que el que está en funciones de gobierno y ha cometido algún crimen o está señalado de algún delito. Esas son dos cosas completamente diferentes. Si nosotros seguimos segmentando entre el colaborador, el chavista, el madurista, ¿cuándo vamos a tener un país que clama cambio? Ahora tú ves las encuestas, 90% del país quiere cambio. Entonces tú te preguntas, ¿y por qué ese cambio no se ha materializado si somos más de la mitad del país que quiere cambio? Precisamente por cosas como esta. Hasta que nosotros no superemos eso, créeme, Kiko, que aquí no va a haber cambio. Pero fíjate también, uno que esté en medio, la gente que me ve en mi programa de radio, de televisión, nosotros hemos tenido más aciertos que errores en las predicciones y los análisis. No solo dijimos que iba a ganar Biden, sino que en la revisión de todo lo que ha ocurrido, hemos venido señalando errores y correcciones.
Además, nosotros venimos de un discurso bastante radical. Yo, que estuve montando todas las oposición, tarimas, claro. he metido en todos lados. Ahora, yo siempre he sido electoral y voto. Yo no soy de golpe de Estado. Correcto. No soy de golpe de Estado. Solo que por las situaciones uno le sube el volumen a las palabras que uno dice, ¿no? Pero también uno tiene reflexiones. Después de 20 y pico de años, además, todo lo que nos ha pasado, todo lo que me ha pasado a mí, pues uno cambia, el hombre que piensa cambia. Hay que corregir errores. Correcto. Y por eso es que empieza uno a pegarla, porque corrige. Porque te desenchufas del yo Correcto. creo y tratas de ver la realidad. Ahora, sectores profesionales de la política, es imperdonable que repitan todas esas sandeces, todas esas estupideces, todas esas mentiras, porque lo de la ONU es una mentira. Cuando tú dices, voy a decirle el RP2 a la ONU, eso es mentira. Correcto. Estás vendiéndole falsedades a la gente. Humo. Lo peor es que tú le dices a la gente, mire, eso es mentira. ¡No! Porque la emocionalidad es lo que está conduciendo la política en Venezuela. Está bien, la comunicación emocional es más efectiva, nos entendemos, pero hay un momento que hay que utilizar la cabeza, por Dios, si no vas a seguir perdiendo. Bueno, con esta entrevista me irán a destruir en redes, pero ya eso no me importa, antes sufría, ya no. Porque precisamente, al igual que tú, yo tengo más de un año diciendo, por ejemplo, que no hay apetito en las instituciones importante del gobierno de Estados Unidos para una intervención militar, por ejemplo. Entonces, cuando tú dices eso, el sector radical, ¿qué es lo que dice? Es que tú le estás haciendo el juego a Maduro. Mira, una cosa es hacerle el juego a Maduro y otra cosa es caerse a mentira. Y un analista, es más, un analista no, chico, un político no se puede caer a mentira. Eso era tan mentira como que si Bolton sale con una libreta volteada ahí diciendo que hay 5.000 marines, Padrino López al otro día se rinde. Eso son premisas falsas. Tú no puedes partir, Kiko. O sea, y yo creo que la misma sociedad debería decir, oye, es verdad, ¿qué quiero yo? Es como la mujer cuando entonces prefiere que el tipo le diga cositas bonitas, aunque no sean verdad, nada más que para vivir el momento. Es eso lo que hemos estado persiguiendo en la política durante los últimos 2 años. Por ejemplo, la responsabilidad de proteger. ¿Cómo le vendes al país la responsabilidad de proteger como algo que mañana va a sacar Maduro del poder? ¿Por qué siguen ofreciendo cosas irreales? ¿Sabes cuánto tiempo hemos perdido en esto? ¿Cuántos niños se nos han muerto? ¿Cuánta desnutrición? ¿Cuánta pobreza? ¿Cuánta miseria se nos ha acumulado en estos 2 años que pudimos haber resuelto esto desde un principio si hubiésemos partido de por lo menos un mapa y un escenario real? La oposición no va a tener vida, digo la oposición, un sector político, porque hay un sector civil, de la sociedad civil, que sí se está organizando, donde yo hago mucha vida, donde tengo bastantes relaciones, que se están organizando para empezar a defender realmente la ruta de ponernos en una mesa y poner las cosas en blanco y negro. Que esto tiene que terminar en una negociación, Kiko. Claro, una negociación de verdad. Aquí no podemos reeditar ni República Dominicana, ni Barbados, ni puede ser una cosa bajo la mesa, tiene que ser una mesa más ampliada. Yo creo que en Barbados faltaron algunos sectores importantes que no tuvieron allí representados. En fin, lo que te quiero decir con esto, Kiko, es que nosotros tenemos que empezar a salir del realismo mágico. Vamos a citar a Abrams, tanto que a los sectores radicales les gustan los halcones norteamericanos, vamos a citar a Elliot Abrams. Salgamos del surrealismo, del realismo mágico y empecemos a poner los pies sobre la tierra, que es lo que tenemos hoy. No va a venir ninguna intervención, no van a venir los marines, y no es porque uno no lo quiera o porque uno esté defendiendo a nadie, es que es la verdad. Y yo sé que una de las críticas hacia ti y hacia todos nosotros, los que no nos ha dado la gana de meternos en la comparsa de las mentiras, ha sido de que nos ven como colaboradores porque precisamente no salimos a aplaudir las cosas, que el sentido común nos dice que no va a llegar. Es un tema de sentido común. Es igual que cuando me preguntaban si Donald Trump es reelecto, ¿tú crees que ahora sí? Mira, por sentido común de ser reelecto Donald Trump, no puede seguir con la misma fórmula que durante 4 años no le dio resultado. O sea, tenemos, Kiko, que aterrizar los pies, usar más el cerebro, porque lo que está en juego son la generación de los niños desnutridos que tenemos ahí esperando por una solución. En estos días leí una información de unos señores adultos, unos viejitos que se murieron en su casa, muertos de hambre, Sí. solos, abandonados. Y eso me produjo un profundo dolor. Y creo que, fíjate, el dolor que una situación de ese tipo, de ver la gente saliendo con las maleticas, devolviéndose, después que vinieron, el dolor de la gente afuera, el dolor de la situación del país, debería producir una reflexión distinta. Yo creo que el gobierno
tiene que entender que esta victoria de Biden es una enorme oportunidad Correcto. para sacar el país adelante. Correcto. Y en consecuencia, vamos a discutirlo ahorita, porque ya aquí me van a pegar, ya vi la diseña, mira, voy al corte, ya regresamos. Fíjate, el gobierno, bajo esta situación que se produce con el cambio en los Estados Unidos, debería una política para con la nueva administración llegar a acuerdos, quitarse las sanciones y producir la recuperación del país. Convocar a la sociedad, porque se lo decía ayer a Carlos Raúl Hernández, en la ley antibloqueo hay unas ideas que expresan que el gobierno sabe que tiene que cambiar, Correcto. que tiene que darle apertura al mercado, que tiene que entenderse con los empresarios venezolanos y abrir juego. Si eso no ocurre, pues bueno, no habrá ni con Biden ni con nadie salida. Ahora el gobierno tiene que pasar también a entender que tiene que tener una relación con la oposición, con el país, más abierta, más confiada. Yo por lo menos pido aquí una vez más al gobierno que suelten a Roland Carreño. Roland Carreño no es un político. No me lo metan en la coleta esa de los políticos. Roland es un gran personaje que cubre sociales, que hace moda, que es lleno de humor y que las cosas que puede haber hecho o no es porque quiere su país, porque quiere cambio. Pero cuando tú lo ves en la grabación te das cuenta que Roland no siente que ha cometido ningún delito. Correcto. Entonces, que sí, que no, no, yo no me voy a meter por ahí porque eso le toca en todo caso a un tribunal decidirlo. Correcto. Pero yo creo que sería una buena señal. Una buena señal sería abrir el juego en todas las posibilidades que hay. Y en esta campaña electoral dar una demostración de que se ha avanzado en ese sentido, de que podemos reconstituir la unidad nacional esa que todo el mundo predica para sacar al país, a Venezuela, a la gente que está sufriendo adelante. Mira, es la oportunidad, el triunfo de Biden representa la oportunidad para todos, para el gobierno, para la oposición, para la sociedad civil venezolana, que está convencida de que tiene que haber cambio. Yo creo que no aprovecharlo sería algo injusto con el país, injusto con esos viejitos que se murieron de hambre, es injusto con todo un país, con todos nuestros migrantes que están fuera esperando el momento de volver. Muchos se quedarán, pero yo te apuesto que el gran grueso quiere volver al país. Es el momento de las señales. Fíjate, una vez se ha proclamado Biden, el gobierno tiene que utilizar sus lobbies, tiene que utilizar sus canales para enviar claras señales a Washington de que está dispuesto a hacer algún tipo de concesión. Más allá del levantamiento de sanciones, porque lo ha hablado con importantes instituciones en los Estados Unidos, lo que me explican es que no habría un levantamiento de sanciones, Sí, pues una política de sino Estado. una flexibilización, porque además es el tema confianza, Kiko. Fíjate lo que me dicen, es que nosotros no confiamos en Maduro. Entonces, bueno, pudiéramos negociar una flexibilización de algunas sanciones, sobre eso todo. Ojo que cuando yo hablo de sanciones del país. Las sanciones personales, cada quien que contrate a su abogado y vea cómo se las quita. Yo hablo de sanciones al país. Por ejemplo, de repente flexibilización en materia de sanciones energéticas para empezar a reflotar la industria petrolera, hacer algunos cambios. Pero esto tiene que ver mucho, yo sí creo, fíjate que hay sectores radicales que dicen, no es imposible, el comunismo, los chavistas, ellos no quieren cambio. No, yo creo que el chavismo tiene rato queriendo hacer una perestroika o una transición interna. Lo que pasa es que no lo acompaña el no tener una asamblea nacional, porque fíjate que hasta los aliados del gobierno, entiéndase Rusia, entiéndase China, entiéndase el mismo Irán, le han pedido que para poder avanzar en algunos proyectos, sobre todo en materia de modelo económico, de desarrollo económico, que tiene que venir bajo la legalidad de la Asamblea Nacional. Entonces yo sí creo que hay por lo menos hay un sector dentro del gobierno que quiere empujar un cambio. Y yo creo que es el momento entonces de que la oposición también ponga sus cartas sobre la mesa, vuelva al ruedo político. Pero fíjate, vamos a la oposición. Yo estoy seguro que el radicalismo no va a reflexionar nada, sino seguimos adelante, harán lobby con Biden, ya lo habían venido haciendo y seguirán en la misma. Pero estos sectores moderados, los que van a elecciones parlamentarias, también deberían reflexionar
todo ese desastre que hay ahí, 6 candidatos por circuito, la falta de unidad, que es una de las cosas que reclama la gente, de unificación del discurso, esa mezquindad y esa cosa típica de los partidos de que pongo el mío ahí porque me toca y no al candidato o al líder local. Repitiendo errores. Sí, y luego ahí debería haber una reflexión también para acercarse más a la gente, porque esos sectores, hay sectores de la oposición moderada que, caramba, parecieran no entender que la gente está molesta. Mira, es que esto le cae a todos. Cuando hablamos de oposición, ahí sí nos vamos a ir a todo el mosaico, desde los radicales que quieren la intervención militar mañana hasta quienes están participando o promoviendo la elección del 6 de diciembre. Se trata, Kiko, de poner a la gente primero. Aquí hay que empezar a pensar en el país porque ya no tenemos tiempo. Hace 5 años atrás, hace 7 años atrás, te lo voy a poner más cerca, hace 2 años atrás quizás teníamos un poquito más de margen, pero a nosotros cada día las ventanas se nos cierran más, el margen se hace más pequeño, la crisis se desborda más. ¿Qué estamos esperando? Un desbordamiento social donde no gana nadie, porque con un desbordamiento social no gana ningún sector. Entonces yo creo que es hora de una profunda reflexión. Los radicales se quedarán siendo radicales, lamentablemente. Yo no creo que los radicales vayan a... Incluso si ya no pueden convencer a Biden, quizás se van para Brasil a ver si convencen a Bolsonaro de que la intervención venga de Brasil. Yo creo que hay que hablarle a la oposición racional y consciente. Yo creo que hay que hablarle a la oposición moderada. Yo creo que es hora de que todos asuman con responsabilidad lo que nos estamos jugando. Si estaban planteando, por ejemplo, unas elecciones, lo menos que la gente espera, que ya de por sí no tenía muchos ánimos, no estaba muy convencida del proceso electoral, lo menos que están esperando es por lo menos ver un poco de seriedad, de coherencia de parte de los candidatos que están participando. Entonces, la responsabilidad de recuperar el país, Kiko, hoy es de todos los sectores, del mosaico opositor y del mosaico del gobierno, porque el gobierno también tiene sus mosaicos, eso de que el gobierno es monolítico y tal, no, eso era cuando Chávez, después que Chávez se muere aquí, también dentro del gobierno sabemos que están sus matices y su mosaico. La pregunta es, ¿queremos recuperar el país o queremos esperar tocar más fondo de lo que ya hemos tocado? Porque a veces creen que no podemos llegar peor. Sí se puede. Sí se puede. Ahora fíjate, Maduro debería verse en el espejo de Trump. Correcto. Esos procesos de confrontación permanente, de falta de estabilidad, de confianza que generan esos odios tan radicales, eso posiblemente en el momento en que Chávez irrumpió servían por el tipo de sociedad polarizada entre ADI y COPEI, aunque ya al final de Caldera había roto eso. Pero en la Venezuela de hoy, a Maduro lo que le conviene, yo no se lo voy a decir, pero desde afuera uno ve, estabilizar el país. Correcto. Para salir adelante. Gracias, Indira, por estar con nosotros, caramba. Qué placer. A ti. Me reí muchísimo, disfruté muchísimo el programa, así que gracias. Cuando quieras vuelvo. Ah, qué bueno. Gracias a ustedes por estar con nosotros.